Señora Presidenta, estimados colegas, yo quisiera comenzar por defender este mecanismo de designación de los ministros de la Corte Suprema, con acuerdo del Senado. Así debe ser. Así ocurre en la mayoría de las democracias constitucionales del mundo, donde impera la democracia y los derechos humanos. Algunos jueces, a mi juicio equivocadamente, han calificado este mecanismo como de humillante. Y hemos escuchado declaraciones de algunos de ellos en ese sentido. Yo creo, señora Presidenta, muy por el contrario, que no se humilla quien se somete a la decisión de un órgano de representación popular, como es el Senado. Y leo en la declaración del ministro Carlos Cerda en la comisión, comillas, siento que al menos en una asunción teórica vengo a reunirme con el pueblo, encarnado en vuestras señorías. Cierre comillas. Esa es la afirmación de un juez que vive y pertenece, como él mismo lo dice, a una república democrática, como afortunadamente es la que tenemos en Chile. No es humillante, al contrario, se requiere de mucha humildad para someterse a esa decisión. La humildad que ha tenido el juez Carlos Cerda a través de su carrera judicial para someterse a la calificación o descalificación de sus propios pares cuando lo han tenido que evaluar. En segundo lugar, como lo decía el senador Andrés Saldívar, la designación del ministro Carlos Cerda es ciertamente un acto de justicia. Y la justicia tarda, pero llega. El juez Cerda es un hombre honesto, de notable preparación académica y profesional. Lo que tenemos frente a nosotros no es un currículum, es un pergamino. Una persona que tiene todos los méritos para desempeñarse como miembro de la Corte Suprema. Se podrá tal vez haber equivocado en algún fallo. ¿A qué juez no le ocurre? O en varios fallos, o en alguna actuación. Pero su trayectoria es impecable. Y hoy este Senado, ojalá por unanimidad, está ratificando esa trayectoria. Es un hombre consecuente, qué duda cabe. Y en la función pública, la consecuencia debería ser reconocida y premiada. Él ha tenido una sola línea de conducta a través de su carrera judicial. Por lo tanto, no solo es consecuente, es un testimonio vivo. Él es testigo del afán de hacer la justicia en el orden temporal. Esto se expresó de manera heroica bajo la dictadura en defensa de los derechos humanos. Permítanme una nota personal. Fui abogado de la Vicaría de la Solidaridad a los 24 o 25 años, recién egresado de la Escuela de Derecho. Alegaba semanalmente o mensualmente en la Corte Suprema y en la Corte de Apelaciones. Tengo un récord, perdí todos mis casos entre 1979 y 1982. No es de extrañar si consideramos que en la Vicaría presentamos más de 8.000 recursos de amparo. 4 fueron acogidos, ninguno fue cumplido. Defendí a Carlos Montes, senador de la República, aquí presente. Fui el primero en verlo después de varios días de detención y tortura. Nos encontramos en la penitenciaría de Santiago. Fui abogado de Sergio Aguiló, diputado casi un año preso. Me tocó defender a Jaime Castillo Velasco en la Corte de Apelaciones y en la Corte de Justicia de Suprema. No se me va a olvidar nunca el texto que redactó el juez redactor en la Corte de Apelaciones cuando decía: Jaime Castillo Velasco recurre de amparo desde la lejanía y con el espejismo que eso naturalmente produce. Esa era la mentalidad de los jueces de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones. Pero una persona que me sorprendió, un día alegando ante la Corte Suprema, ante los 5 ministros de la Corte Suprema, en favor de un dirigente comunista que estaba exiliado,
Perdí, por supuesto, 5-0, pero el relator de esa causa me invitó a tomarse un cafecito en su oficina, a la salida. Yo dije para mis adentros, aquí me va a llegar otro reto. Cerró la puerta y me dijo: señor abogado, lo felicito por su alegato. Qué bueno que alguien le diga a los señores ministros lo que es la verdad del atropello a los derechos humanos en Chile. Ese juez, que era el relator de la Corte Suprema, se llamaba y se llama Carlos Cerda. Y hoy, aquí en este Senado, espero por unanimidad, estamos dándole no solo un beneplácito, un visto bueno, sino que un aplauso por su incorporación a la Corte Suprema. Finalmente, como presidente de la democracia cristiana, de esta bancada de senadores de la democracia cristiana, que concurriremos por unanimidad a apoyar al juez Carlos Cerda, no puedo dejar de tener presente a Jaime Castillo Velasco, a Máximo Pacheco, a Alejandro González. Derechos humanos termino como Andrés Elwin, Roberto Garretón, en tantos otros lugares. Y por lo tanto, no solo como abogado de derechos humanos, sino que también como demócrata cristiano, siento una inmensa alegría de este acto de justicia. He dicho.